Muy buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida al programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy tenemos programada la conferencia de Congreso, Organización y Funciones, la misma que será llevada a cabo a cargo del licenciado Ricardo Quiroz Retuerto, quien tiene estudios en educación, en derecho y en ciencias políticas. Ha realizado una maestría en investigación y docencia universitaria. Ha realizado diversos diplomados en temas como son gobernabilidad y gestión parlamentaria, en gestión pública y formulación de proyectos, en seguridad y defensa nacional, en procedimientos parlamentarios, así como también en gestión parlamentaria y en gestión estratégica de la administración. Ha realizado diversos cursos de especialización sobre el derecho parlamentario. Ha sido jefe del área de participación, atención y educación ciudadana del Congreso de la República, así como también fue responsable del Programa Nacional Módulo Perú. Actualmente se viene desempeñando como especialista parlamentario en la Oficina de Participación Ciudadana y es facilitador de los diversos cursos y talleres del Congreso de la República. El día de hoy se va a llevar a cabo la conferencia de Congreso, Organización y Funciones. Durante esta semana se están realizando 4 conferencias de formación parlamentaria en las cuales ustedes están siendo preparados en temas como son conociendo la Constitución, Congreso, Organización y Funciones, los procedimientos parlamentarios y cómo elaborar un proyecto de ley. Todo ello en el marco de la semana inductiva al Parlamento Universitario que se estará realizando del 18 al 22 de octubre. ¿No? Están participando varias universidades y con carreras como son Derecho, Ciencias y Ciencias Políticas. El día de hoy tendremos la sesión llevada a cabo a cargo del licenciado Ricardo Quiroz y se les recuerda que más adelante se les estará compartiendo un link para el registro de su asistencia, así como también en el link encontrarán una pregunta de si desean participar del Parlamento Universitario y se les va a informar ahí las fechas y las horas que deberán tener disponibilidad. También quisiera mencionarles, antes de dar inicio, que se había preparado la fecha del 8 de octubre, es decir, este viernes 8 de octubre, para la conferencia de procedimientos parlamentarios. Debido a que el 8 de octubre es feriado, esta conferencia va a ser pasada para el día 12 de octubre en el mismo horario, a las 3 de la tarde. De igual modo, a todos ustedes se les va a estar enviando el link para que puedan ingresar a la sala de Zoom. El link es enviado tanto a sus correos electrónicos como a sus WhatsApps. Muchísimas gracias. Licenciado Ricardo Quiroz, muy buenas tardes, bienvenido, la tarde es suya. Muy buenas tardes, señorita Vanessa. Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes de la Universidad de Lima y la Universidad Federico Villarreal. Es para mí todo un honor esta tarde poder compartir con ustedes el desarrollo de este taller, ¿no? Que es parte de la labor que desarrolla el Congreso de la República a través de la Oficina de Participación Ciudadana, buscando de una u otra manera sensibilizar y crear una cultura política en ustedes, los jóvenes, para que se interesen en el quehacer parlamentario. Tenemos pues que, revisando pues, ¿no? la historia, encontramos que en los últimos periodos legislativos los congresistas de la República han protagonizado pues múltiples escándalos con graves connotaciones éticas, políticas y jurídicas, ¿no? Y esto influye enormemente, ¿no? en la percepción que tienen los ciudadanos, ¿no? sobre el Congreso de la República. Y esto sumado también a una campaña de una u otra manera mediática de los medios de comunicación que tratan, pues, ¿no? de magnificar todos estos hechos y deteriorar la imagen del Parlamento. La idea de este taller es que nosotros pues, podamos comprender en realidad pues, ¿no? la naturaleza del Parlamento, ¿no? Y contribuir que ustedes como ciudadanos jóvenes, responsables, sean ciudadanos participativos, activos, bien informados, ¿no? Sobre todo críticos y participativos. Tenemos pues que el Congreso de la República constituye, ¿no? El primer poder del Estado, dado esto pues que representa la voluntad popular y es el pilar, podríamos decir, fundamental del equilibrio de poderes.
Vamos a ir viendo, pues, ¿no? A lo largo de este taller, comprendiendo un poco lo que es el Congreso, ¿no? Porque se dice pues, que sus integrantes son los intermediarios entre los electores y el Poder Ejecutivo. Tenemos, pues, que el Congreso de la República, en la Constitución nos dice, pues, el Poder Legislativo reside en el Congreso, ¿no? Y luego pasa a describirnos, los requisitos para ser elegido congresista y algunas funciones. Y un poco que nos quedamos siempre enganchados en eso, ¿no? Que el Congreso, el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República. Entonces, se trata de entender en primero, ¿qué es el Congreso? El Congreso de la República, en primer lugar, es un órgano constitucional que está compuesto pues, por los ciudadanos, ¿no? Elegidos como representantes del pueblo, y tiene como misión fundamental, pues, expresar la voluntad del pueblo, ¿no? Elaborando, pues, las normas jurídicas, estas sea de carácter general, interviniendo en la integración, el funcionamiento, la fiscalización de otras instituciones del Estado, ¿no? Entonces, el Congreso, pues, lo que hace, pues, es imaginariamente, podríamos decir, ¿no? Hace posible, pues, ¿no? La representación del país, ¿no? De tal manera que a través del voto nuestro, se constituye un poder representativo y legitimado. Es el lugar de deliberación pública, podríamos decir que es el ámbito ideal para la organización del conflicto, es el lugar donde se reproducen, pues, las características del país, ¿no? Y donde la diversidad de opiniones de toda nuestra sociedad, de opciones, de opiniones de nuestra sociedad, va a ser pues ordenada, va a ser canalizada, ¿no? Democráticamente, ¿no? Para que todos estos dentro del Parlamento, ¿no? Aseguren el debate, la deliberación, ¿no? De todos los problemas y las cuestiones puestas en su conocimiento, ¿no? El Congreso se rige por dos grandes normas, la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. El Reglamento del Congreso, la Constitución la tenemos a la mano, ¿no? Podemos encontrarla en cualquier lugar, pero el Reglamento del Congreso lo tenemos, no lo vamos a ubicar en cualquier lugar, lo pueden ubicar jóvenes ustedes en la página web del Congreso, donde está debidamente actualizada, ¿no? Son muy pocas ediciones que se imprimen del reglamento del Congreso, exclusivamente es para los parlamentarios, ¿no? Se imprime estos reglamentos. Bueno, pero el reglamento viene a ser una norma que tiene rango de ley. En el reglamento, junto con la Constitución, pues son los dos manuales, pues, elementales para un congresista. Si a ustedes, pues, les interesa el trabajo parlamentario, conocer más a fondo de la función, ¿no? Que cumple el Congreso de la República, les recomiendo, bueno, leer el reglamento del Congreso de la República. Bueno, y en el reglamento del Congreso de la República tenemos una definición donde nos dice pues, que el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y la demás que establece la Constitución del Estado. Es unicameral y está integrado por 130 congresistas elegidos en forma directa de acuerdo a ley. Entonces ya tenemos una definición más clara, ¿no? El Congreso de la República nos dice, es el órgano representativo de la nación. Entonces, el Congreso viene a ser, pues, una institución política. Eso es el Congreso de la República. Es una institución donde los congresistas, ¿no? Representan, pues, a la nación en su diversidad geográfica, ideológica, socioeconómica, y permitiendo, ¿no? De esta manera que todos los sectores de la sociedad estén ahí representados. A ver, en primer lugar veamos, pues, geográficamente. ¿Por qué el Congreso representa a la nación geográficamente? Porque la elección de los congresistas se realiza, pues, mediante el sistema de distrito electoral múltiple y aplicando el sistema proporcional, ¿no? Es el Jurado Nacional de Elecciones quien asigna a cada circunscripción electoral un escaño. A cada circunscripción electoral, a cada distrito electoral, le asigna obligatoriamente, al margen de la proporcionalidad, un escaño.
está asignado. Y de esa manera, ¿no? Podríamos decir que todas las regiones del país están ahí representados. Y el resto, los escaños restantes, se distribuye ya pues en forma proporcional al número de electores. Es decir, de acuerdo a la población electoral, el Jurado Nacional de Elecciones determina cuántos electores va a tener. Es el caso de Lima, ¿no? Cerca de 10 millones de electores, tiene pues 36 representantes. No vamos al otro extremo, Madre de Dios, ¿no? Aproximadamente 200.000 electores y tiene un representante, porque geográficamente le corresponde tener un representante, porque si fuera proporcionalmente a la cantidad de electores probablemente no le tocaría nada, pero geográficamente sí está representado. Entonces, eso tenemos en primer lugar. Ideológicamente se da pues esto a través de los partidos políticos, ¿no? Que son pues asociaciones de ciudadanos, agrupados, ¿no? Constituidos a través, pues, de repente, de un líder, de un caudillo, de una organización, ¿no? Y se constituyen, pues, como una organización de manera democrática, acreditados ante el Jurado Nacional de Elecciones, para participar, pues, en los procesos electorales, ¿no? Procesos de elección popular, ¿no? Y a través de estas postulaciones lo que buscan es conseguir el poder. Y cada partido político, ¿no? A través de, como les decía, pues, ¿no? Que están un líder, un caudillo, un conjunto de ciudadanos, están, pues, unidos a través de un ideario. O sea, tienen un plan, un objetivo para conseguir el poder, pero esto es, pues, a través de la ideología que ellos representan. Y, pues, tenemos, pues, partidos de derecha, partidos denominados de izquierda, centro, centro-derecha, centro-izquierda, social cristiano, e incluso pues hasta de sectas evangélicas y todo lo demás. Entonces, lo querramos o no, cada uno representa un sector de la sociedad. Y después vamos a ver por qué. Representan ideológicamente a un sector de la sociedad. Y como podemos ver, pues, a ver, pongamos el ejemplo, partidos de derecha o extrema derecha y partidos de izquierda o extrema izquierda son totalmente opuestos y contrarios, pero están ahí representados en el Congreso. Porque hay algo también que tenemos que tener en cuenta. En el Congreso no hay ganador. En las elecciones presidenciales sí, elegimos, o en las elecciones de repente a nivel local para elegir un alcalde, hay un ganador. Elegimos un alcalde provincial, un ganador, un presidente regional, igual. Un presidente de la República, pues hay un ganador. Pero en el Congreso no hay ganadores. En el Congreso todos los que obtengan esta proporcionalidad que la vamos a ver en un instante, que tengan el voto, ¿no? Habiendo pasado a la valla electoral, que representen a un sector de los ciudadanos, están en el Congreso. Entonces, lo que existe en el Parlamento son mayorías, ¿no? Y minorías, ¿no? Eso es lo que existe en el Congreso de la República, porque ahí están representados ideológicamente los diversos partidos políticos. En cuanto a la representación socioeconómica, esto también, pues, a través de los partidos políticos, ¿no? Y también, pues, la Constitución establece que todos tenemos el derecho de participar en los asuntos públicos, artículo 31 de la Constitución, para elegir y ser elegidos libremente, ¿no? Asimismo, de acuerdo, pues, ¿no? A los procedimientos establecidos por la ley orgánica, ¿no? En cuanto a las elecciones, ¿no? Entonces, todos tenemos pues esa libertad, ¿no? De afiliarnos de manera libre, voluntariamente a una organización política, si deseamos participar, ¿no? En los procesos electorales. Y entonces, pues, a través de esta libertad, porque también recordamos que todos somos iguales ante la ley, todos los sectores de la sociedad están ahí representados en el Congreso. Todos, cuando decimos todos, es absolutamente todos. Vamos, por ejemplo, tenemos en este momento, pues, el caso de una parlamentaria que ha trabajado, por ejemplo, en el servicio de limpieza pública y, bueno, ha sido elegida, ¿no? A través del voto de la población, ha sido elegida congresista. Es una parlamentaria, pues, podríamos decir, de condición muy humilde, no tiene, pues, los recursos y probablemente tampoco no tenga los estudios, pero ha sido elegida
como representantes de la nación. Y además tenemos, pues, probablemente tengamos representantes, algunos que defienden de manera abierta, ¿no? O otros tal vez por ahí escondidos que también representan a los grandes sectores, probablemente a las grandes transnacionales, a las grandes empresas mineras que tal vez hayan financiado, los hayan motivado para que puedan ser congresistas y puedan también defender sus intereses. Entonces, socioeconómicamente también todos los sectores están ahí representados en el Congreso de la República. Pues bien, ¿cuáles son los requisitos para ser elegido congresista? Sencillamente, ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho a sufragio, es decir, estar en pleno goce de la condición de ciudadano, ¿no? También pues recordemos que este año se aprobó una reforma constitucional donde se prohíbe ya la reelección inmediata para el mismo cargo, ¿no? Los congresistas para el mismo cargo, ¿no? El congresista es elegido por un periodo constitucional de cinco años y pues ellos, desde el momento en que son elegidos, pese pues a que postulan pues a través de un distrito electoral, representando a un partido a través de un distrito electoral, una vez que son elegidos, ¿no? Con los votos de ese distrito electoral, de esa región, de esa circunscripción, se convierten en representantes de la nación. No, no están sujetos a mandato imperativo y los congresistas no pueden renunciar. Recordemos pues que en el último proceso electoral se presentaron 20 organizaciones políticas buscando tener representación en el Congreso, también en la presidencia de la República, pero también representación en el Congreso, ¿no? Y está establecido, ¿no? Por la ley que para que un partido político pueda tener representantes, ¿no? En el Congreso debe pasar la famosa esta valla electoral, ¿no? Que vendría a ser una cantidad mínima de votos que debe alcanzar para poder tener representantes en el Congreso, ¿no? Y entonces, esta cantidad pues es el 5% de los votos válidos a nivel nacional. En primer lugar, para poder pasar la valla, alcanzar por lo menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional o obtener como mínimo 7 representantes al Congreso en más de un distrito electoral. Son los dos requisitos para poder tener representación en el Congreso, ¿no? Entonces, a través de esta valla lo que se buscaba era, en primer lugar, pues que son 20 que postularon, creo que había más de una treintena de partidos inscritos. Es decir, lo que se busca es, no todos van a tener representación, como ocurría en el pasado. Lo que se busca es que en este caso, a través de esta valla electoral, que los partidos políticos superen esta cantidad para que, en primer lugar, tengan la representación, ¿no? Y para que no pierdan su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, a través de este 5%, podríamos decir que este partido sí representa, ¿no? Verdaderamente a un sector de la población. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Entonces, lo que ha pasado, pues, que en el último proceso electoral pasaron la valla electoral 10 partidos políticos, ¿no? Quienes han pasado pues a integrar el nuevo Congreso de la República. Si antes pues era bastante difícil el manejo político al interior del Congreso, 5 grupos parlamentarios o 6 grupos parlamentarios ya era difícil por esta fragmentación, se puso esta valla electoral, pero sin embargo pues el pueblo se ha decidido, ¿no? En este proceso electoral que sean 10 partidos, ¿no? Los que representen a la nación. Son 10 partidos políticos que se han convertido en bancadas. ¿Y qué ha pasado con el resto? Vimos hace pocas semanas una publicación del Jurado Nacional de Elecciones donde 15 partidos políticos que no cumplieron con el requisito de ley para mantener su vigencia, es decir, obtener el 5% de la representación ante el Congreso con el 5% de la población electoral de votos, han perdido su vigencia, ¿no? Entonces,
podemos decir pues que el Congreso es el lugar donde la diversidad de opciones de nuestra sociedad están ahí representadas para asegurar, ¿no? De manera democrática que las diversas corrientes de opinión ideológicas se puedan expresar libremente y tomar las decisiones. Veamos, en primer lugar, primero veamos cuáles son las funciones del Congreso, ¿no? Vemos pues a veces que los alcaldes están haciendo obras, el alcalde distrital, el alcalde provincial también está haciendo obras de mediana envergadura en su provincia, no importa que robe, pero que haga obra, a veces decimos. Vemos pues que los gobernadores regionales de repente están haciendo una carretera, un hospital regional, aunque se demoren 3, 4, 5 años en construir ese hospital o no lo terminen, pues estamos contentos porque pensamos que están trabajando, ¿no? Y hasta ahora no nos explicamos cómo es posible que una pequeña constructora privada en el país nos construya un edificio acá en Lima, nos construye un edificio de 20 pisos en menos de un año, con todos sus acabados. Un edificio, ¿no?, con 200 departamentos, 20 pisos en menos de un año. Nos entregan totalmente acabados. Y las constructoras que trabajan a veces con realizado, ni en 5 años creo que entregarían esa obra. En hacer un pequeño hospital o una pequeña carretera, pues lamentablemente demoran, ¿no? Y esto presumiblemente pues está ligado a la corrupción. Entonces, veamos pues, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Decíamos pues que todos chambean, vemos al ministro también inaugurando obras, al presidente de la República también prometiendo o inaugurando majestuosas obras, de repente ahí está la carretera transoceánica, ¿no? O de repente una central hidroeléctrica, todos están trabajando. Dirigimos la mirada hacia el parlamentario y decimos, ¿y qué hacen estos holgazanes? Es más, en muchas provincias incluso son mucho más críticos, ¿no? ¿Qué cosa trae para el pueblo? No hace absolutamente nada, ¿no? Porque quieren ver, quieren palpar lo que trae el congresista, las obras que pueda traer el congresista. Y en primer lugar, tenemos que recordar que el Congreso, es decir, los congresistas, no tienen iniciativa de gasto, ¿no? El Congreso no maneja recursos del Estado. El único dinero que maneja es su presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto? Históricamente pueden revisarlo, buscarlo en internet, el presupuesto general de la República, históricamente es el 0.5% del presupuesto general de la República. Eso es todo lo que tiene el Congreso, menos del 0.5%. ¿Es bastante plata? Sí, es bastante plata, pero eso pues no alcanza para hacer obras ni para hacer este tipo de gestiones. Pero ¿qué ocurre en las campañas políticas? En las campañas políticas lamentablemente vemos malos ciudadanos, candidatos, que debido pues a su ignorancia política o su conveniencia política al presumir y pensar que hay ciudadanos que no conocen las funciones del Congreso, pues le mienten con las famosas promesas de construir carreteras, losas deportivas, colegios, que crear fuentes de empleo, que aumentar el sueldo de los viejitos, aumentar el sueldo de los maestros y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué ocurre, no?, con estas personas al hacer estas falsas promesas. Si alguno llega al Congreso, pues lamentablemente va a tener la soga en el cuello ante sus ciudadanos, porque llegará al Congreso y va a conocer que el Congreso, ellos no manejan ningún dinero. El único dinero que maneja es el de su sueldo. Y si pretende manejar, como ha ocurrido en algunos casos en periodos pasados, que quiere manejar el sueldo de un trabajador a su servicio, sencillamente es un delito por el cual puede ser procesado penalmente e incluso desaforado del Congreso. Entonces, ¿cuáles son las funciones del Congreso? No hace obras. Entonces, pero de acuerdo a la Constitución, las funciones del Congreso, ¿no?, son 3 funciones muy importantes. En primer lugar, tiene la función representativa. En segundo lugar, la función legislativa.
Y en tercer lugar, la función de control político, ¿no? Y fiscalización. Esas son las tres funciones importantes que tiene el Congreso. Asimismo, también cumple algunas funciones especiales, como lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? En primer lugar, pues tenemos que hemos hablado bastante del tema el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación. Entonces, pues, si una persona es elegido congresista, tiene la función inherente, pues, al llegar al Congreso, al ser elegido como parlamentario, es representar a los ciudadanos, convertirse, pues, en sus representantes, en sus voceros, ¿no? De los ciudadanos de sus respectivas circunscripción y de toda la nación. Entonces, esta función es muy, muy importante. Creo que de manera personal podría decir que es una de las más importantes que tiene el congresista, representar a los ciudadanos. Lamentablemente, pues, se da el caso de que hemos visto, ¿no? A través de toda la historia, que hay muchas personas que llegan al Congreso y se olvidan de los ciudadanos. Tal vez haya alguna una maldición en el Parlamento, que estas personas, pues, al cruzar el umbral del Congreso se han convertido en dioses, sabios, magos, adivinos, todos. Ya no necesitan al pueblo. ¿Pero en qué consiste la función de representación? Consiste, pues, que el parlamentario tiene el deber, tiene la obligación de estar en permanente comunicación con los ciudadanos, con los jóvenes, con las organizaciones políticas, con las organizaciones sociales, con las autoridades, porque de ese diálogo, de esa comunicación, de ese intercambio de información, de esas denuncias que reciba, va a ejercer su labor como parlamentario a través de su intermediación ante el Ejecutivo para la solución de los problemas, o de lo contrario, pues a través de las leyes que pueda elaborar para dar solución a los problemas del país. Entonces, esta función es muy importante, ¿no? La función representativa. Luego tenemos, pues, la segunda función, la función legislativa. Esta función consiste, pues, en la presentación, estudio, debate y promulgación de las normas legales que el país necesita. Recordemos, poder legislativo reside en el Congreso, artículo 90 de la Constitución. Es decir, el Congreso tiene el poder de decidir qué es ley y qué no es ley en el Perú. Eso en primer lugar, ¿no? El Congreso tiene el poder de decidir qué es ley y qué no es ley en el Perú. Pero, ¿quiénes pueden presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la República? Entonces, no solamente los parlamentarios. De acuerdo al artículo 108 de la Constitución Política, tienen el derecho de iniciativa en la formación de leyes. En primer lugar, pues, es el presidente de la República, y el Ejecutivo es quien más leyes presenta, incluso al Congreso, ¿no? El presidente de la República. Y luego habíamos dicho, pues, que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Le corresponde al presidente de la República presentar proyectos de ley en materia, todos los proyectos de ley que tenga que ver con gasto. O sea, todo lo que sea referente a materia presupuestal y económica, tiene esa prerrogativa, la exclusividad, el presidente de la República. Luego, pues, lo tienen los congresistas, y los congresistas también no lo presentan a título individual, sino lo presentan a través de su grupo parlamentario. Su proyecto de ley que presenta un congresista, esto para que sea mejor estudiado, ¿no? De manera que hayan podido, pues, dialogar los parlamentarios y estampar su firma para respaldar un proyecto de ley, para que las iniciativas sean de mejor calidad. Entonces, el proyecto de ley que presenta es a través del parlamentario, a través de su bancada, y debe contar con un mínimo de 5 firmas, incluyendo la de su directivo portavoz. Luego, los otros poderes del Estado. ¿Cuál nos queda? El Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial también tiene iniciativa de ley. Asimismo, los organismos públicos autónomos, ¿no? Podríamos decir el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros, ¿no? Tienen iniciativa de ley. Además, los colegios profesionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales también tienen iniciativa de ley. O sea, pueden presentar leyes ante el Congreso. Pero, ojo, los que hemos mencionado, ¿no? Todos estos, tanto el Poder Judicial y los colegios profesionales,
los organismos públicos autónomos, los gobiernos locales, regionales, los colegios profesionales tienen iniciativa de ley, pero solo en las materias que son del ámbito de su competencia. Zapatero a su zapato. Imaginemos, pues, a ver, el Colegio Médico del Perú no va a presentar un proyecto de ley de reforma de la educación, ¿no? El Poder Judicial no va a presentar un proyecto de ley de la Ley General del Trabajo o el tema de salud. Cada uno en el ámbito de su competencia y respetando, ¿no?, esta prerrogativa presidencial, o sea, lo que es las materias que son de exclusividad del presidente de la República. Y luego los ciudadanos, o sea, nosotros, también tenemos el derecho de iniciativa ciudadana. Recordemos el artículo 31 de la Constitución y la 26.300 de los derechos de participación ciudadana. Incluso tenemos el derecho de iniciativa en reforma constitucional. Esto normado, pues, en el reglamento del Congreso, que establece para que un ciudadano común y corriente, como cualquiera de nosotros, pueda presentar un proyecto de ley, debe contar con el respaldo del 0.3% de firmas del padrón electoral. No tengo cifra exacta de la actualización del padrón electoral, pero deben ser aproximadamente unas 100.000 firmas, ¿no?, válidas, debidamente validadas por la RENIEC a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quienes, pues, se van a encargar que nosotros cumplamos con ese requisito para presentar nuestro proyecto de ley. De alguna otra manera, pues, imaginemos que sea libre, que cualquier ciudadano pueda presentar, ¿no? No somos autoridad, no hemos elegido nadie, no representamos a nadie, pero tenemos por ahí una idea. Y estoy seguro que si no hubiese este requisito, no sé, tal vez 500 o 1.000 proyectos de ley entrarían diariamente al Congreso de la República. Es por eso este requisito establecido, que de una u otra manera considero que da legitimidad, ¿no?, a quienes van a presentar el proyecto de ley para que lo haga en representación de los ciudadanos. En cuanto a la siguiente función, habíamos comentado, era la de control político y fiscalización. Esta función también es muy importante, ¿no?, que desarrollan los congresistas de la República, ¿no? Control político y fiscalización. Y hemos visto, pues, creo que sin temor a equivocarme, que en los últimos 5 años hemos visto, pues, creo que lo que no habíamos escuchado ni aprendido toda la época republicana, lo hemos aprendido en los últimos 5 años, ¿no? Donde hemos tenido, pues, vacancia presidencial, hemos tenido denuncias constitucionales, hemos tenido interpelaciones, hemos tenido crisis de gabinete, hemos tenido, pues, de todo, ¿no? Pero de una u otra manera, esta función que cumple el Congreso de la República está establecida en la Constitución Política, en el reglamento del Congreso. No es algo que saque un as bajo la manga del Congreso de la República y dice, pues, a este presidente vamos a hacerle la vida imposible, vamos a castigarlo. Es la misma Constitución que ha estado vigente para el señor Toledo, para el señor García, para el señor Humala, para el señor Kuczynski, para el señor Vizcarra, y para el señor Sagasti, y ahora también para el presidente Castillo, ¿no? Es la misma Constitución, es el mismo reglamento, los procedimientos son los mismos, pero lamentablemente los medios de comunicación a veces, tal vez por intereses o tal vez por desconocimiento, desinforman, desnaturalizan, confunden a la población y pues crean, pues, no sé, guerras, batallas ficticias, como hay un enfrentamiento en el Congreso, entre el Congreso y el legislativo, que se están peleando, o que o está atacando al Congreso, o el Congreso está atacando al Ejecutivo, como lo vemos ahora, ¿no? Por ejemplo, el caso de ahorita de la interpelación, que lo vamos a ver en un instante, ¿no? Es un proceso constitucional, es un derecho del Congreso. Presentar la moción de censura es un procedimiento válido, ¿no?, constitucional, podríamos decir, que es su derecho del Congreso, ¿no? Presentar la cuestión de confianza también es su derecho del Ejecutivo. No tenemos por qué asustarnos. Está en la ley, ¿no? Pero cada quien sabrá cuándo y cómo utilizarlo. Y también tendrá que asumir el costo político de ambos. Ahí es la importancia también de este equilibrio de poderes. Entonces,
pero no tenemos por qué, o sea, crear a través de los medios de comunicación, pues uno escucha y lamentablemente ante el ciudadano está pensando eso, ¿no? Una crisis, y legalmente sí contribuye a generar crisis porque genera pues desconfianza, ¿no? Entonces, para esto el Congreso tiene diversos procedimientos, como son la investidura del Consejo de Ministros, la interpelación a los ministros, moción de censura, cuestión de confianza, invitación a los ministros a informar, eh, entre otros procedimientos. Veamos los principales. A ver, investidura del Consejo de Ministros. A veces también un poco nos quedamos sin investidura del Consejo de Ministros, aunque ya ahora último sí lo hemos apreciado bastante, ¿no? ¿En qué constituye la investidura del Consejo de Ministros? Tenemos pues que decía, pues cuando hay un proceso electoral, ahí elegimos un presidente, hay un ganador. Entonces el presidente, ¿cómo llegó? A través de su plan de gobierno. El plan de gobierno fue enriquecido pues en la campaña política, ofrecieron pues los candidatos y ofrecieron de todo un poco ofrecieron. Pero una vez que se han elegido, pues no son gobernantes de su partido, ni de los ciudadanos que votaron por ellos. Se han convertido, en este caso, en un representante de toda la nación. El presidente de la República representa a toda la nación. Entonces, pues, este plan de gobierno, estas promesas electorales, pues tiene que un poco rebobinar todo y convertirlo, pues, en políticas de Estado. El presidente de la República tiene la prerrogativa, la facultad de elegir a su gabinete. Puede elegir entre sus amigos, sus amigotes, sus amigazos, sus camaradas, los técnicos, profesionales, personalidades que él desee. Es su derecho. Tiene la libertad de armar su equipo. Las cosas salen mal, pues él tendrá que asumir la responsabilidad. Es su libertad, es su derecho. Entonces él elige su gabinete. ¿Y qué dice la Constitución? Dice pues que dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros, en compañía de todo su gabinete, debe concurrir al Congreso, vamos a poner entre comillas, obligatoriamente, a exponer y debatir su política general de gobierno. Repito, exponer y debatir su política general de gobierno. Así de simple. Estamos hablando de política general de gobierno. Y luego, pues, tendrá que expone, pues, el presidente del Consejo de Ministros ante el Parlamento, pues, dirá, pues, qué voy a hacer con el tema de salud, qué voy a hacer con las carreteras, qué voy a hacer con el tema de esta pandemia, cómo voy a solucionar el problema de las vacunas, la reactivación económica, el empleo, la agricultura y todo lo demás, ¿va? A exponer lo que ha pensado, las políticas que piensa implementar. Terminada su exposición, ¿no?, que ha sido incluso presentada por escrito a los congresistas, también presenta una cuestión de confianza, ¿no? Presenta ante el Congreso: señores congresistas, mi exposición ha concluido, solicito cuestión de confianza. Esa es la famosa cuestión de confianza sobre la política general de gobierno. Y pues, responderá también de repente a las preguntas que tengan, las inquietudes, dudas que puedan tener los congresistas, tendrá que responder el gabinete, y el gabinete, concluida su exposición, se retira, se va de repente a Palacio de Gobierno a tomarse un cafecito con el presidente. ¿Qué ocurre? Pues el Congreso pues va a debatir, ¿no? Ya los parlamentarios van a debatir pues lo que se ha expuesto y tendrán que tomar una decisión a la cuestión de confianza planteada, ¿no?, sobre la política general del gobierno que se ha sido expuesta. Entonces, pues, decidirán votar. Recuerden el principio de mayoría, ¿no?, que prima en el Parlamento para la toma de decisiones. Se aprueba la cuestión de confianza, se da el acto de investidura. Imaginariamente podemos decir, a ver, que el gabinete ha sido investido del respaldo, que ha hecho suya su política general de gobierno y se ha comprometido a apoyar. Eso es la cuestión de confianza. Pero ¿qué pasa si en caso de que, imaginemos que en la exposición del presidente del Consejo de Ministros, pues ha planteado, no sé, pues algo inconstitucional? A ver, vamos a ver, ¿qué haya dicho? Pues, ¿no? A partir del 1 de octubre, entra en vigencia la Constitución del 79, ¿no?
O de repente que diga, pues, a partir del siguiente año, la educación en el Perú ya no va a ser gratuita, sino va a ser privada y va a ser privada. El que quiere estudiar, que estudie con su plata. ¿Por qué? Porque necesitamos ese dinero para comprar vacunas. ¿Es constitucional en los dos ejemplos que hemos puesto? Definitivamente no. ¿Y ustedes como parlamentarios, qué le dirían? ¿Cuál sería su decisión al votar por la cuestión de confianza? ¿Aceptarían eso? Yo creo que de ninguna manera. Entonces votarían en contra. Si votan en contra, no le dan la cuestión de confianza, crisis total de gabinete. ¿Por qué crisis total? Porque todo el gabinete en pleno tendría que renunciar. El presidente de la República aceptar obligatoriamente esa renuncia y nombrar un nuevo gabinete. Y el nuevo gabinete dentro de 30 días tendrá que presentarse al Congreso a la sesión de investidura. ¿Por qué este procedimiento? Es muy importante porque vemos el ejemplo que hemos puesto y cómo de una u otra manera, pues, permite este equilibrio de poderes en el sentido, pues, que el Ejecutivo tiene que gobernar, pues, de acuerdo al marco legal, de acuerdo a la Constitución y las leyes. No va a convertirse en un dictador, un autoritario, sino que ahí tiene al Congreso como para entrenar, ¿no? Que las cosas se hagan de acuerdo a los intereses del país. Esa es la famosa cuestión de confianza. El otro procedimiento que habíamos mencionado era la interpelación, ¿no? La interpelación es cuando, a través de una denuncia ciudadana, una denuncia periodística o de una investigación de algún parlamentario, deciden interpelar a un ministro. Y la interpelación es que lo conminan para que se presente de manera obligatoria al Congreso a responder un pliego interpelatorio. Repito, interpelatorio. ¿Y ese pliego en qué consiste? En un conjunto de preguntas que se le hace al congresista interpelado para que las responda de manera obligatoria. ¿No las puede responder? Sí, no las puede responder renunciando al cargo. Renuncia y ya no se presenta, pues a la interpelación ya no es ministro, como ha ocurrido en muchas ocasiones, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo del presidente Vizcarra, cuando era ministro de Transportes, renunció y se cayó la interpelación, ¿no? Y él se fue de embajador y quedó en nada el procedimiento que estaba desarrollando el Congreso. Pues bien, pero el ministro interpelado se presenta ante el Congreso y responderá una a una las preguntas que han sido planteadas, luego incluso podrá hacer las aclaraciones que puedan hacerlos, pedirle a los congresistas. Entonces va a responder las preguntas. Si las preguntas son satisfactorias, quedó ahí, nada, en anécdotas, probablemente se den la palmadita en el hombro, se den la mano o el puñito, pero la cosa es que quedó en nada. Sencillamente se aclararon las cosas. Pero si el Congreso, de acuerdo a esta interpelación, ¿no?, sobre el trabajo que viene haciendo el ministro, ¿no?, sobre la labor que está desempeñando el ministro, esta interpelación de repente encuentra indicios, pues no sé, ineficiencia, corrupción, malos manejos, falta de liderazgo, falta de capacidad, eso lo que fuera, podrían presentar otro procedimiento que es la moción de censura. Ese es otro procedimiento, moción de censura. La moción de censura se presenta con las firmas requeridas, se presenta al Congreso. Esta moción de censura en una sesión tiene que ser admitida y luego pasará a ser debatida. Y finalmente para ser votada, ¿no?, para que se vote. Si se aprueba, si no se alcanzan los votos, la moción de censura, repito, también no pasó nada, ¿no? Todo quedó ahí. Pero si la moción de censura es aprobada, el ministro tendría que renunciar. ¿Qué significa? Que ha sido echado por el Congreso. Si el interpelado fuera el presidente del Consejo de Ministros, crisis total. Cae todo el gabinete. Y recordemos también que la Constitución, artículo 134, establece que si el Congreso, vía interpelación o vía cuestión de confianza, se trae abajo a los gabinetes, la Constitución le faculta, no lo obliga, al presidente a disolver el Congreso. Eso también tendrá que pensarlo el presidente, si es conveniente o no disolver el Parlamento. Él tendrá que evaluar.
repito, en estas decisiones políticas tiene mucho que ver el costo político, el costo social, el costo económico, ¿no? Para el país. Entonces, son consecuencias entonces tanto de la interpelación o de la negación de la censura o la negación de la cuestión de confianza. En líneas generales, esos son los procedimientos, son funciones muy importantes. ¿Estos procedimientos son muy importantes? Sí, por supuesto que sí, porque yo de repente podría estar pues indignado, podría estar ante determinadas políticas, ante determinado accionar, pero soy un ciudadano pues que no tengo, no tengo el poder para poder recriminar o enmendar esas malas políticas. Para eso tengo el congresista, pues. Para eso se le paga. Es mi representante, él tiene el deber, la obligación de actuar en representación nuestra. Entonces, todos los actos que el congresista los está haciendo en representación nuestra, nos guste o no. Y cuando hablo de representación, también nos vamos un poquito, vamos a retroceder en tema de representación. ¿Qué tanto estamos entendiendo la representación? ¿No? Al comienzo decíamos pues que un gran sector de la población rechaza el trabajo parlamentario, ¿no? Y también hay un sector de la población que dice, no me siento representado, no me representa el Congreso. Lo cual es totalmente equivocado, porque constitucionalmente el Congreso es el órgano representativo de la nación. Nos guste o no, nos representa. No nos guste su cara, sus colores, de su partido, sus gestos, sus actitudes, sus comportamientos, pero nos representa, porque así lo ha decidido la mayoría. Entonces, decía en cuanto a representación, ¿qué tanto estamos entendiendo o qué tanto en primer lugar están entendiendo los políticos lo que significa la representación? O les está quedando muy grande comprender esto, ¿no? Lo que significa representación. Porque una persona, en este caso un congresista, cuando es elegido por el pueblo, ¿no? Se ha convertido en representante de la nación, no representa a su partido político, no representa a un sector de la población, representa a toda la nación, ¿no? Eso es lo que tienen que entender, dejar que no se queden encasillados en sus colores y tienen que, pues, sencillamente actuar en beneficio de todos los peruanos. Muchos no lo están comprendiendo. Y en segundo lugar, el tema de los ciudadanos, ¿qué tanto estamos entendiendo lo que significa la representación? A veces me remito un poquito al fútbol para tomar este ejemplo de entender lo que es la representación. A ver, en primer lugar, recordemos, mañana juega Perú. ¿Y quién juega mañana? La selección peruana. ¿Quiénes juegan en la selección? Jugadores de la U, de la Alianza, del Cristal y los jugadores que en el extranjero. Pero nos quedamos en el fútbol local. Jugadores de la U, Alianza y Cristal. Citamos a esos tres. Celestes, cremas y blanquiazules. Pavos, patos, gallinas. ¿Qué pasa cuando estos pavos, patos, gallinas se agarran en la cancha a jugarse en un clásico, en un partido? Se muelen a patadas, escupitajos, puñetazos, se saludan hasta su quinta generación, ¿no? Con tal de bajarse al rival, con tal de ganarle el partido. ¿Y qué pasa con los hinchas de estos pavos, patos o blanquiazules? Se encuentran en las calles y se agarran a pedradas, sacan sus machetes, ¿no? Sus sables, e incluso a veces sacan armas de fuego, pedradas, y hasta a veces han perdido, se matan, defendiendo disque sus colores. Se matan en las calles. Pero ¿qué pasa cuando estos pavos, estos patos, estos blanquiazules, cremas, celestes, gallinas y todo lo demás son convocados a la selección? ¿Qué pasa con nosotros, los ciudadanos? Nos olvidamos de sus colores o de sus denominaciones. Y queremos, pues, que estos jugadores que se han convertido en representantes nuestros ante el deporte mundial, hagan goles, nos den alegrías, satisfacciones, que clasifiquen al mundial para seguir siendo la mejor hinchada del mundo. Nos sentimos orgullosos de ellos. Eso es la representación. Traslademos eso sencillamente, porque esos jugadores nos representan, pues en el deporte a nivel mundial nos representan.
Y el congresista es eso, pues, se ha convertido en representante de nosotros. No me representa, pero a una ley que me va a beneficiar o me va a afectar, pues sí, pues lo he hecho en representación mía, porque las decisiones las están tomando en nombre de todos nosotros. Eso es lo que se debería entender, ¿no? Tanto los ciudadanos como los políticos, ¿no? Lo que verdaderamente es la representación. Y cumple también algunas funciones especiales el Congreso de la República, como son elige, ratifica y designa en el cargo a determinadas autoridades, como son, por ejemplo, elige a los 3 de los 7 miembros del Banco Central de Reserva, elige al defensor del pueblo, algo muy importante, elige a los magistrados del Tribunal Constitucional. Repito, elige a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y acá el Congreso, ¿no?, tiene un deber, tiene una deuda, ¿no? Una obligación con nosotros los ciudadanos. ¿Por qué? Porque siendo este el órgano constitucional donde están pues los magistrados, ¿no?, que van a interpretar, ¿no?, ver la constitucionalidad de las leyes, los magistrados que tenemos en la actualidad, todos ellos ya ha vencido su mandato. Todos casi. Creo que hay uno nomás que tiene su mandato vigente. El resto, todos han vencido su mandato. Y lamentablemente, el Congreso pasado, ni el anterior, ha tenido la capacidad, ¿no?, de obtener, ¿no?, el diálogo, el consenso para elegir a los mejores. Hemos visto hace poco cómo se ha caído este proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y ahora hay una comisión especialmente que está trabajando para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Para esto se requiere una votación especial que vendría a ser los 2/3 del número legal de congresistas, es decir, tener más de 87 votos. Con 87 votos también se declara la vacancia de la presidencia de la República. Y 87 votos significa pues que toda estos grupos parlamentarios que están totalmente, ¿no?, son 10 grupos parlamentarios totalmente diseminados, tengan que ponerse de acuerdo y elegir ya a nuestros nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Asimismo, también el Congreso ratifica al presidente del Banco Central de Reserva, al superintendente de Banca y Seguros. Asimismo, designa al Contralor General de la República y puede remover a estos funcionarios en los casos previstos, ¿no?, por la ley. Pasamos ahora en cuanto a la organización del Congreso. Y aquí, bueno, es importante el tema de la organización porque ustedes como jóvenes parlamentarios van a, de una u otra manera, formar parte de vamos a, en el trabajo que vamos a desarrollar con ustedes como parlamentarios universitarios. Por ejemplo, lo principal es que van a elegir una mesa directiva, ¿no? Un presidente y 3 vicepresidentes, se van a constituir como grupos parlamentarios, ¿no? Van a elegir sus voceros, los voceros van a reunirse en una junta de portavoces, la junta de portavoces va a tomar acuerdos importantes, luego también se va a hacer las comisiones donde van a ustedes estudiar y aprobar los dictámenes de las leyes que van a ser debatidos en el Pleno. Entonces va a ser un interesante trabajo que van a desarrollar ustedes dentro de este proceso, ¿no?, del desarrollo del Parlamento universitario. Entonces, vamos a conocer rápidamente lo que es entonces el ámbito de trabajo del Congreso. En primer lugar, el Congreso se divide en 2 grandes ámbitos, el servicio parlamentario y la organización parlamentaria. Servicio parlamentario, podríamos decir que es el ámbito de trabajo donde está todo el personal, pues, que se encarga de hacer que el Congreso funcione. En el servicio parlamentario, podemos decir que es el órgano de orientación, apoyo, asesoría a la organización parlamentaria.
y integran el servicio parlamentario, por ejemplo, nuestra oficina. Nosotros pertenecemos al servicio parlamentario. No trabajamos exclusivamente para ningún grupo político o ningún parlamentario, trabajamos para la institución, ¿no? Dentro del servicio parlamentario está desde el más humilde servidor hasta el más alto profesional, ¿no? Que trabajan para la institución parlamentaria. Pero vamos a lo importante, lo que nos interesa conocer en este momento es la organización parlamentaria. El Congreso, pues, en primer lugar, funciona como un órgano colegiado permanente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las decisiones más importantes no van a depender de un congresista, sino de todo el colectivo a través del Pleno. Eso tengamos en claro en primer lugar, porque a veces vemos que un congresista está declarando, lo está haciendo a nombre personal, a título personal. Un presidente de la comisión está declarando con respecto al trabajo de su comisión. Un vocero o un representante de un grupo parlamentario, ¿no? Está declarando, está hablando a nombre de su grupo parlamentario. Pero eso no es la voz oficial, digamos, la decisión del Congreso. La decisión desde el Congreso salen del Pleno, ¿no? Que es el máximo órgano de funcionamiento del Congreso. Entonces, estos órganos son, o sea, en primer lugar, en primer lugar tenemos lo que es el Pleno, el Congreso. En segundo lugar tenemos lo que es el Consejo Directivo, la Comisión Permanente, la Mesa Directiva, la Presidencia, las comisiones, la Junta de Portavoces y los grupos parlamentarios. Entonces son 8 órganos, repito. El Pleno del Congreso, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Mesa Directiva, la Presidencia, las comisiones, la Junta de Portavoces y los grupos parlamentarios. Son los órganos que conforman la organización parlamentaria. Pero, ojo, estos órganos que he mencionado, estos órganos que he mencionado están integrados única y exclusivamente por los congresistas debidamente incorporados. Ninguna otra persona puede integrar estos órganos, ni el propio presidente de la República, ¿no? Para la conformación de estos órganos, ¿no? Se respeta mucho el tema. En primer lugar, se respeta lo que es la pluralidad y la proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que si son 10 grupos parlamentarios, ¿no? Aparte de la mesa directiva, vamos a ver que en los diversos órganos, los 10 van a estar representados, ¿no? Y se respeta la proporcionalidad, es que van a ser representados de acuerdo a la cantidad de sus integrantes, en la proporción de la cantidad de sus integrantes. Esa fue la decisión del pueblo, ¿no? Esa fue la decisión democrática, que así se tiene que trasladar al Congreso para el funcionamiento de la institución, respetándose la pluralidad y la proporcionalidad. Tenemos en primer lugar entonces el Pleno del Congreso, ¿no? Que vendría a ser pues la máxima asamblea deliberativa del Congreso, donde ahí se debaten y votan todos los asuntos que la Constitución y el reglamento establecen. Habíamos dicho que está integrado por los 130 congresistas incorporados. El incorporado significa que el congresista, una vez que, por ejemplo, fue elegido por los ciudadanos, el Jurado Nacional de Elecciones le entrega su credencial, no como congresista electo, se presenta ante el Congreso, es un congresista electo, pero para poder ser un congresista en pleno ejercicio de sus funciones y poder integrar los diversos órganos del Congreso, requiere estar incorporado. ¿Y cómo es la incorporación? Ustedes también la van a hacer cuando se incorporen al Parlamento Universitario, es a través del juramento, ¿no? Una vez que juramentan, ya están, podríamos decir, con voz y voto, ¿no? Pueden ya integrar los diversos órganos del Congreso de la República. Entonces, Pleno, máxima asamblea deliberativa del Congreso, por encima del Pleno no hay nada ni nadie, se reúne por lo menos 3 veces al mes, o si no, en cualquier momento que lo solicite la mitad más uno de los congresistas, o por ejemplo cuando lo convoque el presidente de la República por razones extraordinarias o de emergencia, ¿no?
A ver, imaginemos que estamos ha concluido la legislatura y se tiene que desarrollar, ¿no?, de acuerdo a la Constitución, dentro de los 30 días, la sesión de investidura. Imaginemos que estamos, a ver, en el mes de enero, y, y el 1 de febrero tiene que desarrollarse la sesión de investidura, y la legislatura terminó el 15 de diciembre, y la próxima se va a iniciar el 1 de marzo. Entonces el presidente de la República puede convocar a sesión extraordinaria para que se desarrolle la sesión de investidura del gabinete, ¿no? O de repente por alguna situación de emergencia que requiera aprobar una ley muy, muy importante, podría convocarlo. Entonces, el Pleno, entonces, lo primero que tenemos es el primer órgano. En segundo lugar, lo que tenemos es la Comisión Permanente. Lo primero que tenemos que destacar que es un órgano de carácter indisoluble. ¿Qué significa esto? Que no se puede disolver. ¿Recuerdan ustedes cuando el expresidente Vizcarra pues disuelve el Congreso y en la calle todos los ciudadanos, ¿no?, jóvenes gritaban que se vayan todos, que se vayan todos? Pues no se podían ir todos, porque la Comisión Permanente no se puede disolver. Repito, la Comisión Permanente no se puede disolver. Imagínense que el presidente disuelva también la Comisión Permanente, o sea, cierra totalmente el Congreso, lo manda a los 130 congresistas a su casa. Ya no sería una disolución, sino sería un golpe de Estado, porque ha infringido lo que establece la Constitución, que esta comisión, cuando se produce, ¿no?, la disolución del Parlamento, está en este periodo, ¿no?, de interregno, la Comisión Permanente se continúa en funciones, ¿no? Podríamos decir como un órgano garante para que el presidente de la República convoque a nuevas elecciones, y están ellos ejerciendo su labor hasta que se instale el nuevo Congreso, ¿no? Está compuesto por, nuestra actual Comisión Permanente está compuesto por 26 congresistas, ¿no? Los 4 eran miembros de la mesa directiva, más 22 congresistas elegidos de manera proporcional por los grupos parlamentarios. Ellos pues se reúnen durante el receso parlamentario, durante el funcionamiento del Congreso, y hemos dicho también durante el interregno derivado de la disolución del Congreso, y asimismo también la Comisión Permanente cumple algunas funciones especiales, y asimismo también cuando el Pleno le delegue, puede aprobar leyes, o sea, le delegue la facultad legislativa. Luego tenemos lo que es el Consejo Directivo. El Consejo Directivo también es un órgano muy, muy importante en el Congreso de la República. Está integrado por los miembros de la mesa directiva, que son 4, y los representantes de los grupos parlamentarios denominados directivos portavoces, ¿no? Estos directivos portavoces son elegidos también de manera proporcional por los grupos parlamentarios. Consejo directivo, ¿no? Sus funciones están establecidas en el artículo 30 del reglamento del Congreso. Tiene atribuciones pues administrativas, ¿no? Vela por el cumplimiento del presupuesto institucional, las políticas de administración de personal, el manejo de los recursos económicos. También toman acuerdos, ¿no?, con fines normativos. Asimismo, algo importante también, ¿no?, fija el tiempo de debate en las sesiones y aprueba el cuadro de comisiones. Fija el tiempo, es decir, cada proyecto de ley, ¿no?, cuántos minutos va a durar, qué tiempo va a hablar cada uno de los oradores y todo lo demás, ¿no? Luego tenemos lo que es la mesa directiva. El Congreso cada año renueva su mesa directiva, cada año, repito, ¿no? La mesa directiva, se postula a la mesa directiva, se elige por terno, un presidente y 3 vicepresidentes. Puede haber una lista, 2 listas. En este caso, quienes ganan, pues, ¿no?, la mesa directiva, ellos constituyen pues el órgano colegiado, el órgano de gobierno del Congreso de la República, integrado por un presidente y 3 vicepresidentes. Ellos tienen a su cargo la dirección de los debates
Pleno, del Consejo Directivo, de la Comisión Permanente, de la Junta de Portavoces. Entonces, para que se desarrollen esos órganos, tienen que estar presentes los miembros de la mesa directiva. De repente, si no está el presidente, pues estará pues, reemplazado por uno de los vicepresidentes. Y asimismo, pues tienen a su cargo la dirección administrativa y supervisión, bueno, de las políticas de personal, ¿no? Luego tenemos lo que es la presidencia. Se elige interna, ¿no? La mesa directiva, un presidente y 3 vicepresidentes, pero el presidente también podemos decir que se constituye en un órgano. ¿Por qué? Porque definitivamente quien es elegido presidente o presidenta viene a ser el titular del pliego, o sea, preside un poder del Estado, recibe los honores a su investidura, asimismo representa al Congreso, dirige las sesiones de los diversos órganos, como hemos mencionado, el Pleno, el Consejo Directivo, la Comisión Permanente, la Junta de Portavoces, supervisa, ¿no?, personalmente también el funcionamiento de los órganos parlamentarios y del servicio parlamentario, y dispone pues lo necesario para el correcto funcionamiento del Congreso, cumple y hace cumplir la Constitución y el reglamento del Congreso. Otro órgano que tenemos es la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces está integrado por los miembros de la mesa directiva, que son 4, y los miembros y un directivo portavoz nada más, uno nada más por cada grupo parlamentario. Estamos hablando de, entonces en el actual Congreso son 10 grupos parlamentarios, más 4 de la mesa directiva, 14 integrantes de la Junta de Portavoces. Podríamos decir que es un órgano de decisiones, acuerdos que puedan tomar más efectivos. Ves que se reúnen los 130, se están representados ahí todos los grupos parlamentarios, ¿no?, a través de sus directivos portavoces para tomar decisiones así más rápidas, ¿no? Por ejemplo, se necesita ampliar la agenda, ellos tienen ese poder, ¿no?, de ampliar la agenda, priorizar los temas de debate, exonerar de publicación, de estudio en comisiones de un proyecto de ley, que son requisitos indispensables para la aprobación para la promulgación de una ley, lo puede hacer para el estudio y debate de un proyecto de ley, lo puede hacer. Es decir, el proyecto de ley, si luego la Junta de Portavoces lo exonera, el proyecto de ley presentado se podría ir directamente a ser debatido en pleno. Claro, cuestiones de emergencia excepcionales, ¿no? Y decía, pues, un directivo portavoz de cada grupo parlamentario, pero hemos dicho que se respeta la proporcionalidad. O sea, dentro de las decisiones que tengan, los acuerdos que se tengan que tomar, las votaciones, cada directivo portavoz representa la totalidad de votos de su bancada. Si en su bancada hay 30, su voto vale 30. Si en su bancada hay 5, su voto vale 5. ¿No? Se respeta esa la proporcionalidad. Luego tenemos lo que es los grupos parlamentarios, ¿no? Se constituyen con un mínimo de 5 congresistas, pueden haber alianzas en este caso para que formen una bancada más grande, 2 grupos parlamentarios se pueden unir y pueden formar un grupo parlamentario, una bancada mucho más grande, ¿no? Entonces, podríamos decir que son órganos integrados por los congresistas que tienen intereses, ideas, ¿no?, objetivos comunes, ¿no? Asimismo, ellos pues eligen un directivo portavoz, en forma democrática, ¿no?, al interior de su grupo parlamentario. Ellos pues van a tomar los acuerdos, por ejemplo, para postular a la mesa directiva, para presidir las comisiones, los directivos portavoces, ¿no?, representación de grupo parlamentario. Entonces, los grupos parlamentarios se reúnen eso para tomar acuerdos, decisiones orgánicamente para que de repente la decisión que van a tomar con respecto a un proyecto de ley, ese es el trabajo del grupo parlamentario, hacer las coordinaciones de manera interna para poder tomar decisiones, ¿no? Luego tenemos finalmente lo que son las comisiones, ¿no? Las comisiones podríamos decir que son grupos de trabajo especializados a los congresistas, cuya función principal es la fiscalización, el funcionamiento y fiscalización y funcionamiento de los órganos estatales, y asimismo, pues, el desarrollo, ¿no?, de las diversas
funciones que tiene el Congreso de la República. Tenemos, pues, que en la conformación de estas comisiones también se respeta siempre el principio de proporcionalidad y pluralidad, ¿no? Para elegir estas comisiones. Tenemos, por ejemplo, comisiones de diversa índole, ¿no? Comisiones, por ejemplo, de investigación, comisiones en este caso, de protocolares, digamos, ¿no? Y la comisión de ética, que es muy importante también para promover el buen comportamiento y la ética de los parlamentarios, ¿no? Incluso encargada de oficio o ante una denuncia, de imponer una sanción al congresista que podría ser una amonestación verbal o una amonestación pública, ¿no? O escrita, y además también la comisión de ética, de acuerdo a la gravedad de los hechos, podría, ¿no? Estudiando el caso, podría proponer ante el Pleno, que es la máxima asamblea, la suspensión del congresista, ¿no? En el ejercicio de sus funciones desde 3 hasta 120 días. Es lo que puede proponer, lo máximo que le faculta la Constitución, establece, ¿no? Que podría proponer la Comisión de Ética ante el Pleno. Y luego tenemos lo que son las comisiones ordinarias, ¿no? Estas pues son las encargadas pues de desarrollar pues la función legislativa, ¿no? De una u otra manera también hacer el seguimiento a la estructura del Estado. Comisiones, por ejemplo, comisión de educación, comisión de salud, comisión de trabajo, entre otras. Es decir, tenemos diversos ministerios y lo que hace de una u otra manera el Congreso es replica. En el Ministerio de Educación hay una comisión de educación, Ministerio de Salud, comisión de salud, Ministerio de Agricultura, comisión de agricultura. Entonces, de esta manera se hace un seguimiento también al trabajo que desarrolla cada uno de los sectores, pero también las comisiones, de acuerdo a especialidad, cuando hay un proyecto de ley, por ejemplo, del tema de educación, va a la Comisión de Educación. Tema de Agricultura va a la Comisión de Agricultura. Y así, ¿no? Entonces ellos se encargan del estudio y dictamen de los proyectos de ley. Bien, en líneas generales, pues hemos visto cómo se organiza, pues, ¿no? Qué es el Congreso, cómo se organiza y cuáles son sus funciones, y van a ser parte de la labor que van a desarrollar ustedes como parlamentarios universitarios. Creo que va a ser una bonita experiencia que van a desarrollar ustedes, y desde ya la invitación, bueno, a que puedan participar en las diversas actividades que tiene el Congreso de la República, como hemos visto en el video introductorio, ¿no? Como son, por ejemplo, los cursos a distancia, tenemos con certificación, tenemos el Parlamento Universitario, y además también a través de nuestras páginas web pueden hacer de repente los pedidos ciudadanos, las denuncias que ustedes consideren conveniente, asimismo opinar sobre los proyectos de ley que se están debatiendo en el Congreso de la República. Hemos hecho un rápido recorrido de lo que es el Congreso, cómo se organiza y cuáles son sus funciones, y bueno, y espero que esto les sirva para que puedan ustedes desarrollar esta importante actividad que van a cumplir, y que sirva digamos, de incentivo para que ustedes puedan profundizar sus estudios y conocer a fondo el tema del Congreso de la República, porque es necesario tomar conciencia, ¿no? Que el Congreso de la República es una institución que no le pertenece a un congresista, no le pertenece a un grupo parlamentario o a un sector de la sociedad, o menos al partido de gobierno. El Congreso de la República es una institución, ¿no? Que pertenece, digamos, que representa, ¿no? A todos los peruanos. Y es nuestro deber, ¿no? Conocer, defender y proteger a nuestra institución. ¿Cómo la vamos a conocer? Lo que están haciendo el día de hoy. ¿Cómo la vamos a proteger? En primer lugar, eligiendo bien a nuestros representantes, y en segundo lugar, pues, ser fiscalizadores sobre el trabajo que vienen desarrollando y contribuir incluso a que se haga una buena gestión, y que hagan una buena gestión, porque tal vez con nuestros aportes, con nuestras ideas, los congresistas puedan también mejorar la labor que desempeñan. De mi parte, muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes.
La señora Vanessa está en línea. ¿Alguno de los moderadores está en línea? Ah, hola Vanessa. Ahora sí, mis disculpas. Sí, estimado licenciado Ricardo Quiroz, muchísimas gracias. A continuación, quisiéramos saber si hay algún participante que desee realizar alguna pregunta con respecto al tema para poderle brindar micrófono, aparte del que ya tenemos incluido, creo, en este momento en el WhatsApp. A ver. Hay una consulta. Si se disuelve el Congreso y se eligen a nuevos congresistas, ¿qué pasa con la comisión permanente? Mientras está disuelto en el Congreso, ¿qué cargo tienen? ¿Siguen siendo congresistas los de la comisión permanente? Bien, gracias por la pregunta. A veces uno en redes sociales ahí encuentra, pues, o incluso hemos visto, pues, que ha sido campaña de algunos candidatos y decir, cuando sea congresista voy a eliminar el sueldo vitalicio de los congresistas, y así lo difunden, ¿no? Eh, abiertamente en redes sociales, lo publican, incluso a veces organizaciones publican ese tipo, ¿no? de mensajes diciendo, pues vamos a eliminar el sueldo de los congresistas. En primer lugar, es el tema, no existe pensión vitalicia para los congresistas. La única pensión vitalicia que existió en el Perú es la ley 2530, ¿no? La ley de cédula viva, que ya hace pues, mucho, creo ya 2 décadas que fue anulada. Hay personas que todavía gozan de esa, que se acogieron en su momento a a, esa, a ese sueldo, ¿no? De la pensión vitalicia, y también hubo, creo, no tengo cifra exacta, probablemente una decena de ex parlamentarios de esa época que alcanzaron en ese momento a los requisitos de ley y se acogieron a, a, a tener esa pensión, y probablemente siguen gozándolo hasta ahora, ¿no? Pero no existe, después un parlamentario tiene sus 5 años de su periodo constitucional. Cuando se retira del Parlamento, deja de recibir todo tipo de remuneración del Congreso de la República. Y en cuanto a la pregunta de si es que los congresistas que se disuelve el Congreso, se quedan trabajando, pues imaginemos los 26 integrantes de la comisión permanente se quedan en sus puestos. Eso está establecido en la Constitución. ¿Para qué? Porque es como una garantía, se quedan ellos como porque el Congreso no deja de funcionar. Eso no se cerró, no se cerró de todo. El Congreso, a través de esos parlamentarios, sigue funcionando. El Congreso orgánicamente está ahí el Congreso, y podríamos decir que esos parlamentarios se han quedado como garantes para que eh, el presidente de la República, ¿no? También de acuerdo a lo establecido en la Constitución, convoque a las elecciones, ¿no? Y se elija, el pueblo elija al nuevo Congreso, y una vez que el nuevo Congreso es elegido, bueno, irán al Jurado Nacional de Elecciones, recibirán su credencial, lo acreditarán ante el oficial mayor del Congreso, llevarán su credencial, que son congresistas electos, pero una vez que se instale el nuevo Congreso, en ese momento cesó sus funciones de la Comisión Permanente y ya todo se va a su casa, probablemente ya habrán cobrado pues, su último sueldo. Eso es todo. Bien, correcto. Tenemos la siguiente pregunta, es con respecto a cuando renuncia un premier, ¿no? Caso que ha sucedido hace unos minutos, que todos nos hemos enterado que ha renunciado el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido. La pregunta es, cuando renuncia un premier, ¿es obligatorio que renuncien todos sus ministros? Primera pregunta. Segunda pregunta,
¿El gabinete nuevo puede estar constituido por ministros del gabinete anterior o hay un límite? A ver, renuncia, bueno, yo no he estado al tanto de esa noticia, me estoy enterando en este momento, pero cuando renuncia el presidente del Consejo de Ministros, crisis total, o sea, en el sentido de que renuncia, cae todo el gabinete, o sea, todo el gabinete va a tener que renunciar. El presidente de la República nombrará un nuevo presidente del Consejo de Ministros y sí podría volver a elegir, si desea, ¿no? A quienes él decida, ¿no? No hay un tope, no hay un límite. Si él decide ratificar a la mayoría, es su derecho. Entonces, no hay ningún inconveniente al respecto, ¿no? Y se va a dar el mecanismo que el nuevo presidente del Consejo de Ministros dentro de 30 días tendrá que concurrir al Congreso. Una vez elegido, se contarán los 30 días para que se pueda presentar al Congreso a la sesión de investidura. Perfecto, muchas gracias. Les comento por ahí, bueno, el licenciado Ricardo Quiroz durante su exposición no escuchó pues la noticia, ¿no? Lo ha agarrado en plena exposición. Le comento que han citado el día de hoy a las 8 de la noche para la nueva juramentación del gabinete, ¿no? Esperemos que hayan buenas noticias para el Perú. La siguiente pregunta es de Darío Medina. ¿Qué pasa con la curul de un congresista suspendido? Me imagino que se refiere al escaño o la posición, ¿no? Si hay un congresista suspendido, su puesto queda liberado, ¿tendríamos menos parlamentarios habilitados en el Congreso? Bueno, cuando el congresista es suspendido por 30, 60, 90 días, ¿no? 120 días, sencillamente la Constitución establece que el número legal de congresistas es 130, en primer lugar. Entonces, siempre vamos a tener 130. Que un congresista esté suspendido no ha dejado de ser congresista, pero sin embargo, si un congresista sí es desaforado, ¿no? Por el Congreso, en este caso, o es condenado, ¿no? Entonces, en este caso, pues, queda una vacante, ¿no? Y el número legal es 130, entonces no nos vamos a quedar con 129, si no accede, asume el cargo el congresista accesitario, es decir, en que le sigue en votación del mismo grupo político, ¿no? Al cual pertenece. Entonces, siempre tenemos que tener 130 congresistas. Correcto. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo Quiroz. No tenemos ninguna pregunta más que haya sido ingresada. Bien, no quisiera retirarme sin antes mencionarles, ustedes saben que el día viernes 8 es feriado y teníamos programada la conferencia de procedimientos parlamentarios para este viernes a las 3 de la tarde. Debido al feriado, se ha reprogramado esa misma conferencia para el día martes 12 a las 3 de la tarde. Por favor, estar atentos a ello. Se les va a enviar igualmente el link tanto a sus correos electrónicos como a sus WhatsApps. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.